Bien, chicos, veamos la solución de los ejercicios del tema ángulos en la circunferencia. Ya, vemos el primer ejercicio. A ver, nos pide calcula X si O es centro, ¿no? Entonces, fíjense muy bien aquí. Vamos a tener que aplicar dos propiedades para poder hallar el valor de X, ¿ya? La primera propiedad que van ustedes a aplicar es el ángulo inscrito, ¿ya? Entonces, fíjense aquí. Primero, a ver, agrandamos la pantallita. Ahí está. Primero, utilizamos el ángulo inscrito, ¿ya? El ángulo inscrito, ¿qué nos dice? Nos dice lo siguiente. El arco AB, ¿ya? El arco AB, de esta manera se representa el arco AB, ¿ya? O la medida, ¿ya? Para que sea más completo, la medida del arco AB va a ser igual a 2 veces la medida de ¿quién? Del ángulo semi inscrito. No, no, en este caso sería del ángulo inscrito, ¿no? Del ángulo inscrito a PV, ¿ya? De esta manera, ¿ven? Entonces aquí lo que tendrías que hacer es algo tan simple y sencillo, ¿no? Reemplazar. Para conocer el valor de X, primero tenemos que conocer la medida del arco AB, ¿ya? Entonces yo reemplazo aquí. Medida del arco AB va a ser igual a 2 veces, es decir, 2 por ¿quién? ¿Cuánto mide el ángulo inscrito? 24 grados. Ahí está. Entonces, 48. Muy bien. ¿Cuánto mide el arco AB? El arco AB es igual a 48 grados. Ahora, como segundo proceso, utilizaremos la propiedad del ángulo central. ¿Sí o no? Entonces dirás, ángulo central 48. Es muy bien, 48. ¿No? Recuerden siempre, ¿ya? La medida del ángulo central, ¿ya? Que es en este caso A o B, ¿ya? A o B es igual a ¿qué? A la medida del arco AB. ¿Cuánto mide el arco AB? 48. Entonces, lo mismo, ¿no? Entonces tú dirás aquí, a ver, medida. Ahí reemplazamos de frente. ¿Cuánto mide el ángulo central? A o B. Dice que mide X, ¿no? Entonces, ¿es igual a qué? Es igual a 48 grados. A ver, chicos, veamos el ejercicio número 2. ¿Qué dice? Calcula X si P es punto de tangencia. Ok, miren, fíjense aquí, chicos. Eh, Dentro de la circunferencia tenemos un triángulo, ¿cierto? ¿Ya? Y este triángulo tiene dos ángulos conocidos. Uno de ellos es 110, el otro es 40. Ustedes recordarán lo siguiente. La suma de la medida de los ángulos interiores
es igual a ¿cuánto en un triángulo? 180. 180. Muy bien. En este sentido, vamos a poner aquí un ángulo. A ver, vamos a poner alfa, ¿ya? Entonces, 30, ¿cuánto vale alfa? 30, Pues automáticamente tú dirás, no. 30. Ah, ya, pues completas 30 grados. Así de sencillo. ¿Ve? Entonces, esto, como les decía, chicos, en referencia a que a alfa más 110 más 40 grados igual a 180 grados. Recuerden que la sumatoria de todos los ángulos en un triángulo es igual a 180 grados. Entonces aquí decíamos, ¿no? Que alfa va a ser igual a 30 grados. ¿Ya? Después de todo el proceso que has realizado, pues determinas que alfa vale 30. ¿No? Incluso al ojo lo puedes hacer. Así de simple. Ahora, el otro proceso es saber cuál es la medida de quién. De X. ¿Ya? Pero antes de conocer la medida de X, en este caso, X viene a ser el ángulo que se encuentra aquí. ¿Ya? Este ángulo es conocido como ángulo semi-inscrito. ¿Ya? Y para poder saber el ángulo semi-inscrito, necesitamos conocer la medida del arco PB. ¿Me dejo entender? Ahí está, lo voy a resaltar. Listo, de esa manera. ¿Ya? ¿Y cómo podemos conocer la medida del arco PB? ¿Mm? Utilizando, en este caso, la propiedad primero del ángulo inscrito. ¿Sí o no? ¿Ve? ¿Qué nos dice la propiedad del ángulo inscrito? ¿Mm? Nos dice que el arco, en este caso, PB, va a ser el doble del ángulo inscrito. ¿Entienden o no? ¿Ven? Va a ser el doble del ángulo inscrito. Ay, ay, ¿cómo va a ser el doble? Entonces tú dirás, pues, ay, ay. Entonces, el ángulo inscrito, a ver, fíjense que ya, vamos a colocar como corresponde. Entonces diremos, la medida del arco PB es igual a ¿qué? A la medida del ángulo PAB. ¿Ya? Un ratito, el doble, ¿verdad? El doble es aquí. Dirás, dos veces la medida del ángulo inscrito. Entonces reemplazamos el valor aquí. Medida del arco PB es igual a 2 por, entre paréntesis, ¿cuánto mide el ángulo inscrito? 30, ¿no? 30 grados. ¿Listo? La medida del arco PB es igual a ¿cuánto? 60 grados. Ujú. Ahora necesitamos conocer, miren, la medida del ángulo, en este caso, semi-inscrito, ¿no? Que es X. Entonces dirás, ángulo semi-inscrito, dos puntos, diremos. A ver. ¿Qué decimos aquí? ¿Mm? La medida del ángulo. ¿Cuál es el ángulo? ¿Mm? X, ¿verdad? De frente. Colocamos X de frente. ¿Ya?
Ahí está. La medida del ángulo semiescrito, que es X, es igual a ¿qué? Es igual a la mitad de ¿quién? Del arco PB. ¿Ya? ¿Cuánto mide el arco PB? Mide 60 grados. Entre 2. Por lo tanto, X va a ser igual a ¿cuánto? 30. 30 grados. Listo. De esa manera. A ver, chicos, veamos el ejercicio número 3. ¿Ya? ¿Qué dice? Calcula X. Si T es punto de tangencia, luego te dice que la medida del arco TA 70 grados. Entonces yo voy a colocar aquí 70 grados. ¿Qué más? Y la medida del arco AB allá, es 120 grados. 120 grados. Listo. Entonces, chicos, fíjense, se refiere justamente a la medida de este arco. ¿Eh? Ahora, ¿qué necesitas hacer aquí? Para que tú sepas, en este caso, la medida del ángulo exterior, en este caso es X, vamos a tener que aplicar primero la medida del arco. No, tenemos que encontrar la medida del arco BT. ¿Ya? Necesitamos encontrar esa medida. ¿Para qué? Para poder utilizar la propiedad del ángulo exterior. Entonces, ¿cómo funciona? Necesitamos conocerlo. Entonces voy a colocar aquí simplemente una variable. A ver, puedo colocar Y. ¿Listo? Entonces decimos aquí. A ver, a ver. Ojo, chicos. La medida de una circunferencia va a ser igual a 360 grados. ¿Ya? Es decir, si yo sumo Y más 70 grados más 120 grados, tengo que igualar a ¿qué? A 360 grados. ¿Ya? Y de aquí, ¿qué más decimos? ¿Mm? Y más 70 más 120 sería 190 grados, que va a ser igual a 360 grados. Y aquí, al final, ¿qué decimos? Y es igual ¿a cuánto? 170 grados, ¿no? Y es igual a 170. Muy bien, entonces como ya tenemos el valor de Y, vamos a tener que hallar el valor de ¿quién? De X. Para esto vamos a utilizar la propiedad del ángulo exterior, ¿no? ¿Y cómo es la propiedad del ángulo exterior? ¿Mm? El ángulo exterior es igual a la medida del arco B, está, BT, que es 170 grados, menos la medida del arco TA, que es en este caso 70 grados, dividido entre 2. X es igual. 170 menos 70 sería 100 grados entre 2. ¿Cuánto vale X? X valdría 50 grados.
A ver, chicos, veamos el ejercicio número 6. ¿Qué dice? Calcula la medida del ángulo C. Vamos a ir resaltando. C, E, D. ¿Dónde se encuentra el ángulo? Se encuentra aquí. ¿Qué me pide? Calcular la medida. Entonces voy a poner simplemente una X. Como no sé cuánto mide, voy a colocar una X. ¿Qué más me está dando aquí? A ver, si la medida del arco A, B es igual a 55. Allá. Entonces yo coloco aquí. A ver. Me dice que el arco AB, resaltamos un poquito, es 55 grados. Listo. A ver, si ustedes se dan cuenta, lo que necesitan aquí es, para poder encontrar el valor de X, necesitamos utilizar la propiedad del ángulo interior, ¿ya? ¿Y dónde se encuentra el ángulo interior que necesitamos utilizar? Por ejemplo, aquí, si este ángulo mide 90 grados, este ángulo que se encuentra aquí va a medir también, ¿cuánto? 90 grados, ¿ya? Entonces yo necesito utilizar este ángulo que está aquí, ¿ya? ¿Qué les parece? Para esto, primero, ojo chicos, primero tenemos que utilizar ángulo inscrito. Yo les pregunto, ¿dónde se encuentra el ángulo inscrito? ¿Mm? ¿Quién es el ángulo inscrito? A ver, ¿quién me dice? El ángulo inscrito se encuentra pues justamente en esta parte. ¿Eh? ¿Se dan cuenta? Ahí está el ángulo inscrito. Entonces, ¿qué dice la teoría? ¿Mm? Nos dice lo siguiente. La medida del arco, ojo, la medida del arco, está, CD va a ser igual a 2 veces, ¿quién? El ángulo inscrito. ¿Quién es el ángulo inscrito en este caso? X. Ya está. ¿Ven? Entonces ya tenemos. Entonces aquí para efectos de, digamos, de aplicar otra propiedad voy a completar. ¿Ya? Este arco mide 2X. Ahora sí. Ahora chicos voy a resaltar lo siguiente. Miren, ¿ah? Aquí tenemos el ángulo interior. ¿Ya? Y para esto voy a aplicar, como les dije, la propiedad del ángulo interior. ¿Ya? Entonces voy a resaltar ¿está? La parte de la propiedad. Listo. Entonces ahí es donde yo voy a aplicar dicha propiedad. Entonces veamos el segundo desarrollo. ¿Qué decía? Ángulo interior. ¿Y qué me dice el ángulo interior? En este caso, el ángulo interior es o mide 90 grados. ¿Sí o no? ¿Ya? Y este ángulo interior va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual mm, a la medida del arco AB. ¿Cuánto mide el arco AB? 55 grados. Ok, 55 grados. Más la medida del arco DC o CD, ¿no? Que es 2X. Dividido entre 2.
Ahí está. Entonces ahora 2 pasa al otro extremo. Muy bien, multiplicando, ¿no? Entonces sería 90 por 2, sería 180 grados, que es igual a 55 más 2x. 55 pasa al otro extremo, restando, ¿cierto? Igual a ¿qué? A 2x. Ahora, 180 menos 55 sería 100. A ver, chicos, participen. 100. Nada. 120. 125. 125 grados, ¿no? Que es igual a 2x. Fíjense, ahora estamos a punto de encontrar el valor de x. ¿Qué tienen que hacer ahora? 125 entre 2. ¿Sí o no? Que va a ser igual a ¿qué? A x. Por último, ¿cuál es el valor de x? Divida 125 entre 2. Sería. ¿Cuánto? Muy bien. 62,5 grados. Perfecto. Bien, chicos, veamos el ejercicio número 7. Calcula x si P y T son puntos de tangencia. ¿Ya? Muy bien, como son puntos de tangencia, entonces fíjense aquí, chicos, tenemos la intersección de dos rectas tangentes, ¿no? Que están formando, en este caso, el ángulo exterior de 40 grados. Ahora, lo que tienen que hacer ustedes aquí es, primero, miren, para poder llegar, en este caso, al valor de x, tenemos que conocer la medida del arco P, R, T, ¿ya? Necesitamos conocer dicha medida. Entonces, ¿cómo encontramos? Primero, para esto vamos a aplicar, ojo, la propiedad del ángulo exterior. Ojo, dentro de la propiedad del ángulo exterior existen dos propiedades, ¿no? Y para esto vamos a utilizar la segunda propiedad, ¿ya? ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Miren, la medida del arco P, R, T más el ángulo exterior, ¿ya? Que es 40 grados, va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 180 grados, ¿ya? La medida del arco PRT va a ser igual a ¿cuánto? Hacia el ojo, ¿cuánto va a ser? A ver, chicos, participen. 140. 140 grados. Ya está, así de sencillo. ¿Ve? Voy encontrándolo. Entonces yo completo aquí. Necesito completar, ¿para qué? Para yo poder utilizar otra propiedad. ¿Ya? Entonces yo completo aquí. A ver, el arco mide 140 grados. Ya está. ¿Qué más necesitamos aplicar aquí? ¿Ah? Si se dan cuenta, X viene a ser un ángulo inscrito. ¿Sí o no? Viene a ser un ángulo inscrito. ¿Por qué digo un ángulo inscrito? Porque está formado por dos cuerdas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, segundo desarrollo, decimos ángulo inscrito. ¿Ya? Entonces, cuando aplicamos la propiedad del ángulo inscrito,
vamos a decir lo siguiente. Miren, el arco, ahí está, PT, ahí está el arco, PT, va a ser igual al doble de quién? Del ángulo inscrito. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces yo voy a colocar aquí una variable. ¿Ya? Vamos a colocar, a ver, este, no necesitamos colocar variable. De frente, como les decía, ¿no? Miren, la medida del arco PT va a ser igual al doble de quién? Del ángulo inscrito, en este caso, que es X. Ahí está. ¿Ve? Entonces yo completo simplemente como 2X. Ahora, ¿quién me dice? A ver, rápidamente. ¿Qué propiedad utilizamos? ¿Mm? ¿Qué propiedad? La sumatoria de las medidas de los arcos es igual a 360 grados. ¿Sí o no? Entonces solamente aquí tenemos, a ver, ya tenemos dos arcos conocidos, ¿no? Uno de ellos que mide 2X más el otro arco que mide para completar a 360, que es 140 grados. Y esto va a ser igual a qué? A 360 grados. Listo. ¿Ven? ¿Qué sigue? 2X es igual a 360 grados menos 140 grados. ¿Eh? 2X es igual. ¿A cuánto? A ver, chicos, resten. Ayúdenme por lo menos en eso. ¿Cuánto es? 220 grados, ¿no? Donde X va a ser igual a ¿cuánto? 220 grados entre 2. ¿Cuánto vale X? 110 grados. ¿Ya?